Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy desarrollaremos un interesante y magnífico tema que lleva por título Gemas Celestiales, un ilustrativo título que resume el mensaje principal de esta lección, ya que nos hablará del gran valor de las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría y de enseñanza. Pues la Biblia no solo ha sido inspirada por Dios, sino que en realidad en ella está plasmada el intelecto y la perfecta sabiduría de Dios, y ha sido dada a los hombres para hallar en sus enseñanzas no solo consuelo y esperanza, sino fundamentalmente el camino hacia la restauración y elevación personal, hasta que alcancemos la misma imagen y semejanza de nuestro Creador. Por lo cual deseamos que este estudio sea de bendición y aliento para todos nosotros. Comencemos. Tenemos la primera pregunta que nos dice: ¿qué logran la instrucción y la enseñanza en el cristiano? Bien, hablando de la instrucción basada en la Biblia, podemos decir que esta forma de instrucción o de enseñanza busca conseguir primordialmente la conversión y transformación del creyente, de un ser inicialmente carnal, sujeto a sus concupiscencias, a un nuevo ser, un ser espiritual, sabio e idóneo para la salvación y la vida eterna. Por eso en Proverbios 6:23 se nos dice que el mandamiento o palabra de Dios es una antorcha y la enseñanza luz y camino de vida para el fiel creyente. Son breves pero claras palabras que manifiestan el relevante papel de la instrucción basada en la Biblia, o como dice el proverbio, de la instrucción basada en la ley. Pues hermanos, la Biblia es solo una extensión o desarrollo de la ley de Dios. De allí que sea muy acertado comparar a la Biblia con una luz o antorcha que alumbra el camino, por lo cual y en este sentido podemos decir que la instrucción cristiana es más profunda y de mayor alcance que las instrucciones o enseñanzas que encontramos en el mundo, las cuales no tienen el propósito de convertir y salvar al hombre, sino que pasan por alto esta situación, dedicándose básicamente a instruir al hombre para que éste pueda actuar mejor en este imperfecto mundo. De manera complementaria y bajo esta misma línea, Ellen White nos dice que las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. Y efectivamente, allí está la gran diferencia entre la instrucción bíblica y la instrucción o enseñanza de las escuelas de este mundo. Pues la educación bíblica lleva a bendecir o a beneficiar a los demás. Como ejemplo de esto tenemos al buen samaritano, quien desinteresadamente ayudó a recuperarse a aquel herido del camino. O también tenemos al mismo Señor Jesús, quien fue una bendición para su nación en primer lugar, y finalmente de salvación para toda la humanidad. Y esto fue así porque su instrucción estaba basada en la Biblia, o como dice el proverbio, estaba basada en la ley de Dios, por lo cual podemos decir sin temor a equivocarnos que es mejor abrazar las enseñanzas de la Biblia que la sabiduría de este mundo, ya que de esta manera la humanidad saldrá beneficiada. Bueno, sigamos desarrollando esta idea en las siguientes preguntas. Tenemos ahora la pregunta número 2 que nos dice: ¿cómo se define la instrucción de Dios? Bien, de acuerdo a la Biblia, la instrucción de Dios se define como una buena enseñanza. Así está escrito en Proverbios 4:2, donde justamente el Señor nos dice: os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y efectivamente, esta debe ser nuestra consideración por las Sagradas Escrituras, como de una buena enseñanza que nos brinde el Señor. Por lo cual, no debemos soslayar o minimizar los mensajes y enseñanzas que encontramos en la Biblia. Al contrario, la Biblia debe ser mejor valorada, dándole la mayor importancia en cuanto a instrucción y enseñanza, y recurriendo a ella para hallar sabiduría, consejo y una mejor formación para nuestras personas. Pues haciendo esto, andaremos en verdad y en justicia, y seremos de bendición para nuestra sociedad.
En este sentido, y hablándonos de la caridad como atributo que debe distinguir al cristiano, Ellen White nos dice que la piedad en experiencia religiosa constituye el fundamento de la verdadera educación. Una sencilla pero importante declaración, a manera de recomendación o consejo, que fue precisamente la que aplicó nuestro Señor Jesús durante su vida terrenal, dándonos ejemplo de cómo deben conducirse aquellos que le siguen como sus discípulos. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Con qué se compara la instrucción celestial? Bien, la instrucción celestial o bíblica es comparada como de mayor valor que el oro, la plata o las piedras preciosas. Así lo vemos escrito en Proverbios 8, versos 10 y 11 que nos dicen: recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Es decir, hermanos, la palabra de Dios contenida en la Biblia es con diferencia de mayor valor que el oro, la plata o los diamantes. Una bonita ilustración que nos da este proverbio para ayudarnos a apreciar mejor la palabra de Dios y también para motivarnos a escogerla, ya que al elegirla estamos escogiendo lo más valioso de este mundo. Pero además de esta declaración de Proverbios 8, también se nos ilustra el gran valor que debe tener para nosotros las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, pues en ella Dios ha plasmado lo mejor de su sabiduría, justamente para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción y para nuestra elevación espiritual, para pasar de nuestra condición caída a un estado de perfección o santidad, reproduciendo en nuestro carácter la imagen y semejanza del Señor. Por lo cual, no debemos soslayar o minimizar a las Sagradas Escrituras, sino al contrario, debemos enaltecerla recurriendo a ella para ser mejores hijos y ciudadanos de este mundo, para gloria de Dios y de nuestros padres. De manera complementaria, Ellen White nos recomienda que procuremos estar seguros en quién hemos creído, y hecho esto nos aconseja que nos afirmemos firmemente en el Señor con una fe inquebrantable, la cual será más valiosa que el oro o la plata. Una hermosa recomendación de parte de la mensajera del Señor en sintonía con la declaración de Proverbios 8, versos 10 y 11. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo responderá el cristiano a la sabiduría divina? Bien, al estudiar las excelencias de la instrucción y sabiduría de Dios, el creyente debería reaccionar abrazando todas las palabras y enseñanzas que encontramos en la Biblia, incorporándolas a su vida y viviendo de acuerdo a estas sabias enseñanzas, ya que de esta manera podrá alcanzar la pureza y perfección cristianas. Justamente esta recomendación la encontramos escrita en Proverbios 23:12 que nos dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Una valiosa recomendación, a la cual haremos bien en seguirla, ya que actuando de esa manera hallaremos virtud, perfección y gracia ante Dios y ante nuestros prójimos. Y en realidad, apreciados hermanos, la sabiduría que viene de Dios ha sido escrita en nuestras Biblias no solo para que la estudiemos o estemos informados, sino que fundamentalmente están registradas en este santo libro para aplicarlos en nuestras vidas, de tal manera que viviendo de acuerdo a sus enseñanzas alcancemos aquella virtud que poseíamos antes de caer en el pecado. Si seguimos estas recomendaciones, seguramente alcanzaremos nuestra restauración y perfección a imagen y semejanza de nuestro Creador, tal como lo tuvieron en un principio Adán y Eva al momento de ser creados. Bien, sigamos desarrollando esta interesante idea en nuestras siguientes preguntas. Tenemos ahora la pregunta número 5 que nos dice: ¿cómo reaccionan algunas personas ante el conocimiento más sublime? Bien, algunas personas, al escuchar la palabra de verdad, suelen reaccionar criticando, tanto al mensajero del Evangelio como al mensaje mismo.
Así le ocurrió al apóstol Pablo en la ciudad de Atenas con los epicúreos y los estoicos, distinguidos filósofos griegos, quienes al escuchar a Pablo dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? O mejor dicho, ¿qué querrá decir este charlatán? De esta manera, estos distinguidos filósofos griegos buscaban desacreditar a Pablo y el mensaje de salvación que venía exponiendo. Sin embargo, también pueden haber personas que reaccionen con interés ante el mensaje predicado, pidiendo que se les explique más al respecto, como ocurrió con aquellos atenienses que llevaron a Pablo al Areópago para que les explicase más acerca del Evangelio. Así lo vemos escrito en Hechos 17, versos 18 y 19. Por lo cual, hermanos, no debemos desalentarnos si encontramos críticas, burlas u oposición cuando declaremos el mensaje de salvación. Pues así también en el pasado le ocurrió al apóstol Pablo y a otros siervos del Señor, a quienes burlonamente criticaban por el mensaje de salvación que predicaban. Pues a pesar de estas críticas, puede ser que también encontremos personas interesadas en conocer el Evangelio, por lo cual no nos desanimemos, sino prosigamos hacia adelante con esmero, esfuerzo y entusiasmo, llevando las preciosas gemas del Evangelio a los distintos pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Si actuamos de esta manera, el Señor ciertamente nos ayudará. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Con qué propósito fue escrita la Biblia? Bien, la Biblia fue escrita primordialmente con el propósito de prepararnos o instruirnos para ser idóneos para la salvación, y esto a través de la renovación de nuestra mente y de nuestro ser, lo cual podemos alcanzar siguiendo las enseñanzas contenidas en las páginas de la Biblia. Pero además de esto, también podemos decir que la Biblia se escribió con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda hallar en sus páginas consuelo, esperanza y seguridad, mientras aguardamos con paciencia la venida del Señor Jesús. Así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Y efectivamente esto es así, pues en la Biblia podemos conocer de primera mano cuál es la voluntad del Señor, quien nos creó, así como también podemos conocer cuáles fueron las causas y consecuencias de nuestra desobediencia y caída en el Edén, de tal manera que a partir de este conocimiento podamos salir de esta situación. Por eso es que la Biblia es un libro de fe, ya que nos da la certeza y esperanza de que tenemos un Salvador, quien actualmente viene trabajando por nosotros para devolvernos en primer lugar la perfección perdida y también la vida eterna en un nuevo mundo. Justamente por estas razones es que la Biblia ha sido preservada durante siglos por Dios mismo, para que ésta pudiese llegar a cada uno de los habitantes de la tierra, y así todos, al leer sus hermosas páginas, podamos tener la valiosa información de conocer el propósito de Dios, de otorgarnos la salvación y vida eterna. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Si se aceptan, ¿qué efecto tendrán las Sagradas Escrituras en el corazón de las personas? Bueno, si aceptamos con fe las enseñanzas, instrucciones y consejos de las Sagradas Escrituras, considerándolas como una luz que guíe nuestras vidas, entonces éstas tendrán un poderoso efecto en nosotros, un efecto renovador y transformador, ya que se restaurará en nosotros la imagen perdida de nuestro Hacedor y Salvador, Cristo Jesús, elevándonos también de nuestra actual condición pecaminosa a la misma imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Claro, esto es una promesa que está aún por cumplirse, pero que nosotros creemos que ciertamente se cumplirá en este cercano final de los tiempos. Por esta razón es que vemos escrito en Proverbios 3, versos 1 y 2, el clamor del Señor pidiéndonos que no nos olvidemos de su ley, sino que lo guardemos en nuestros corazones, ya que alcanzaremos la justicia, la paz y vida en abundancia. Justamente por estos motivos es que debemos procurar aplicar en nuestras vidas
las enseñanzas y consejos que nos proporciona la Biblia, pues éstas nos elevarán de nuestra condición caída a la perfección de los genuinos hijos de Dios. Que este sea nuestro pensamiento y nuestra actitud, apreciados hermanos. Es mi deseo sincero para mí y para todos vosotros. Hasta pronto, apreciados hermanos.